Y bien, amigas y amigos, seguimos en su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. El ejercicio de la conducción pública de manera dilatada en diferentes órdenes, hay quienes lo han determinado y ejercido con efectividad que les hacen merecedores del reconocimiento público en el sector en donde se han desempeñado. Nos acompaña en este momento un gran amigo quien ha sido 4 veces director del Banco Agrícola y que es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Con nosotros nuestro buen amigo Carlos Segura Foster. Hermano, bienvenido a su espacio. ¿Cómo tú estás? Bien, bien, un placer de verdad estar aquí contigo. Qué bueno tenerte acá. Aunque he estado tanto tiempo en el Banco Agrícola, mi orgullo es que llegué a él como mensajero. Wow. Y pude escalar en los gobiernos tanto de reformistas como del PRD hasta la tercera posición en términos de jerarquía, gracias a evaluaciones y a oposiciones. Así es. Vine a ocupar posiciones de decreto ya cuando llegó mi partido, el PLD, en el 96. Primero como su administrador y a partir de ahí administrador general entre decretos diferentes. Lo importante de esto es que todo el mundo reconoce tu probidad y tu buen manejo al frente y sobre todo en la administración de esta cartera. Carlos, quisiera iniciar esta conversación contigo en virtud de lo que está aconteciendo en el marco internacional con el tema pues binacional Haití-República Dominicana por este tema del masacre. Y lo hago porque como ex administrador del Banco de Agrícolas, tienes la parte de entender cómo funciona el tema en este rubro y el impacto que tiene. Entonces, te pregunto, ¿qué impacto le ves a esta situación que está pasando allí desde la perspectiva del sector agrícola? Realmente no sé cómo entender la actitud de nuestro presidente y del actual gobierno. Porque los propósitos del gobierno haitiano y de sus ciudadanos datan de décadas atrás. El interés de un canal para beneficiar la producción, que es conveniente que ellos produzcan. Si hay un país que le conviene la producción de aquel lado es a nosotros, porque eso va a evitar un gran problema que hoy tenemos de la emigración. Entonces, esto se venía discutiendo, tuvieron planes en el 18, ya fue denegado, pero en el 21 ellos reiniciaron su interés y el actual presidente con el difunto presidente Moi, llegaron a un acuerdo. Y así se autorizó los equipos técnicos a la construcción del canal. Obviamente, aparentemente se produce una situación que diferenció lo acordado con la muerte de Moi. Y vienen otros actores. Pero eso fue 3 meses después de la muerte de Moi. Entonces, desde ese momento hasta ahora, el gobierno no había reaccionado. Entonces ha reaccionado en un momento que ya es inevitable el canal, porque ya el canal está llegando a su punto final. Entonces realmente he visto una situación que no entiendo. Por un momento, anoche yo quedé muy satisfecho del tono del discurso del presidente, pero quedé muy preocupado del discurso anterior cuando entregó los equipos ahí al Estado Mayor del Ejército Nacional para asignar a la frontera. Es decir, anoche vi a un presidente conciliador optando por la vía diplomática, por la conversación, pero anteriormente vi una actitud de guerra. Y a nosotros no nos conviene la confrontación. A los dominicanos es que más les conviene que los haitianos mejoren sus condiciones materiales de existencia, porque de ello depende el mayor bienestar de nosotros. Sin embargo, Carlos, has hecho aseveración a que no comprendes la postura del presidente Abinader. Sin embargo, tu partido, el de la Liberación Dominicana, ha establecido que aunque tardío al modo de ver del PLD, pues han sido correctas las acciones del presidente Abinader. ¿Cómo ves esto? No, yo creo que la actitud de defender los valores de nuestra patria son correctos. Lo que estoy es advirtiendo contradicción en la forma, porque este es un problema para resolverlo vía diplomática. Esto no es una cuestión de guerra. Yo creo que esa zona es una zona de riego problemática con o sin canal de Haití. Porque ahora mismo el estudio que hacen los técnicos del sector agropecuario recomienda el cambio del destino porque las aguas no son suficientes para el cultivo que hoy se realiza, que es el arroz, porque demanda mucha agua. Entonces están recomendando cambio de cultivo y cambio de metodología de riego. En vez de correntía, en vez de inundaciones,
que sean cultivos por goteo. Yo quiero dar una cifra. Si una tarea de tierra necesita 100 galones de agua para irrigación con corriente, si usted instala un reservorio y un equipo de bombeo, el consumo de agua se reduce en un 15%. La solución de la zona, tanto la de Haití como de República Dominicana, está en la construcción de la presa Don Miguel. Y a mí me llama la atención que hace un mes y medio que el gobierno promovió el Pacto del Agua, que incluye la construcción de presas grandes, medianas y pequeñas, pero no incluyó la de Don Miguel. Entonces, pocos días después está ya esta situación, cuando la solución es que se construya la presa Don Miguel para el bienestar de la zona de regadío de los dominicanos y que puede incluir la zona de los haitianos. Esa es la verdadera solución y eso se consigue en una mesa técnica porque no hay tecnología que no pueda resolver un problema de aprovechamiento de los recursos de producción. Estamos conversando con Carlos Segura Foster, quien ha sido 4 veces administrador del Banco Agrícola y que es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Desde esta perspectiva, entonces, que estás dando, Carlos, pues, ¿a qué entiendes tú que obedece esta actitud primero beligerante o contestataria y posteriormente conciliatoria del presidente? Repito, ya es inminente la terminación del canal. El canal es conveniente para los dos países, pero hay que hacerlo con tecnología que no nos limite el uso de nosotros. Y lo que llama la atención es que primero el gobierno lo autorizó, vio, porque lo veía todos los días, porque todos los organismos militares de este país están en Haití, todos los dos, para decirlo dominicano, los J2, los M2, los F2, hasta los PN2 están en Haití. Pero además, ese canal está siendo construido a frente de Codevi. Codevi es una empresa binacional cuyos dueños son del Grupo 3M. El segundo accionista del Grupo 3M es el ministro de Agricultura de este gobierno. Por tanto, el avance de ese canal, ese ministro lo veía toda la semana que viaja allá. Por tanto, pero no entiendo y entonces, ¿y por qué esperar 2 años cuando ya está terminando la obra para esta posición? ¿Tú quieres decir que eso se está instrumentalizando políticamente? Yo creo que están haciéndolo en un momento en donde el gobierno está asediado por múltiples problemas y quiere desviar la atención a un problema que no es de tal magnitud que se quiere presentar. Es un problema que con conversaciones se resuelve. Pero al gobierno le conviene que aquí se diga hoy lunes, que así lo dicen todos los periódicos, que además del dengue apareció la leptospirosis. Y el dengue es una enfermedad endémica que se combate, que no debe producir muerte si se trata a tiempo y adecuadamente, pero la leptospira es un problema mayor. Entonces, aquí hay un problema grave de que todos los alimentos han aumentado de precio a un nivel tal que el que comía 3 veces está comiendo 2 y el que comía 2 está comiendo 1. Pero además que han reaparecido los apagones, que eran cosas del pasado, y han vuelto los apagones de tan naturaleza que solamente recuerdan los apagones de Julio Sauri. Aquí, real efectivamente, todos los servicios de la sociedad han sido disminuidos en su eficiencia en este gobierno, al extremo que por primera vez, después de 14 años de uso, tocan 2 vagones del metro de Santo Domingo. Estamos conversando con Carlos Segura Foster, quien es miembro del Comité Central del PLD y ha sido 4 veces administrador del Banco Agrícola. En este caso, entonces, no obstante el cuadro que pintas, Carlos, y es bastante contrastante, pero la popularidad del presidente Abinader dice en las mediciones que se mantiene. ¿A qué entiendes tú que obedece esto? Bueno, yo no sé la manera sensorial que se mantiene, porque realmente por todas las calles, las avenidas, los callejones que camino, lo que oigo es que la gente está con el grito al cielo, que a la gente se lo está llevando el diablo, principalmente a los sectores desposeídos, que aquí la gente no tiene los recursos necesarios para la ingesta de alimentos que necesita y que todas las instituciones hoy en día establecen un deterioro que realmente es muy preocupante. Pero de todas maneras yo quiero acopiar el discurso de los que conformamos el grupo de Rescate RD
para que esta problemática que ahora se le presenta, se le busque la solución que conviene, la vía diplomática, la que se inició en el gobierno anterior con conversaciones del canciller Miguel Vargas y que increíblemente estas autoridades lo han querido llevar a un plano militar. Porque de chiquito, siempre oía decir, si usted no va a disparar, no saque el arma. ¿Para qué enseñar las armas si nuestra actitud no es de guerra, sino de dialogar? Hay algo importante en eso que estás hablando y vamos a hablar de esa alianza rescate, como la has titulado, pero me llama la atención algo antes que eso, y es el hecho de que el doctor Leonel Fernández ha hablado del tema de su preocupación sobre la sobreactuación, en este caso que dice si esa sentencia que hablas de que quien va a disparar saca el arma, si no la hace. ¿Cómo evalúas tú este planteamiento que ha hecho Miguel Vargas como ex canciller y también el presidente Leonel Fernández? Y que también lo ha manifestado el próximo presidente, Abel Martínez. Por favor. La actitud es que este país no puede pelear con Haití, porque Haití, además de nuestro vecino, que no podemos dejar de serlo, es nuestro principal, el más conveniente socio comercial. Y oye bien, el más conveniente y principal, porque hay otros socios comerciales que son más grandes, pero el único país que nos produce una balanza comercial favorable es Haití, porque mientras nosotros le compramos $1, ellos nos compran $100. Es decir, que estamos 99-1. Por tanto, mire, lo que más conviene a la humanidad en su conjunto, particularmente a los dominicanos y haitianos, es una convivencia pacífica y que Haití obtenga las condiciones para gobiernos estables como hemos tenido nosotros en los últimos 60 años y que eso cree las condiciones políticas que le genere crecimiento, desarrollo y bienestar. En la medida que eso se logre de aquel lado, todos nuestros ciudadanos en República Dominicana vamos a vivir en mejores condiciones que las que hoy tenemos, porque no hay nada mejor que una relación en armonía con quien nos queda de cerca. En mi campo dicen, un vecino tuyo es tan familia tuya como tus propios hermanos. Qué bonita reflexión. El presidente habla esta semana ante la Organización de Naciones Unidas y en ese caso no sé qué expectativas tenga Carlos Segura Foster sobre este planteamiento. ¿Qué opinión tiene usted? Bueno, yo lo que aconsejo es que siga el camino que cogió anoche, el camino de la armonía, del entendimiento, de la conversación y que no se devuelva con ese discurso guerrerista de estar comprando o asignando vehículos de combate para un vecino. Pero me llama la atención algo, Carlos, porque tú has hecho una reflexión muy importante con ese tema de que si vas a sacar un arma, dispara o no la saques. Si, por ejemplo, ya hubo un despliegue militar, como el efecto ha habido en la frontera, se cerró la frontera y hay toda una crispación en el ánimo colectivo de lado y lado, y como quiera la construcción del canal sigue, ¿qué pasaría entonces con el Estado Dominicano? ¿Cómo quedaríamos a tu modo de ver? No, es que el problema es que el Estado ha hecho el ridículo permitiendo que el canal llegue a donde ha llegado. Te he narrado que la diferencia entre lo que se acordó en el 2021 viene desde hace 2 años, pero que los dominicanos sabían que ellos seguían construyendo. Han armado esta larraca ahora, cuando ya es inevitable. Creo que habían tolerado que continuaran el canal, pero en este momento ellos han querido desviar la atención y por eso ese guerrerismo, que es un peligro, porque de todos los vecindarios sube un loco. Si de allá sube un loco y mata a un guardia dominicano, es un problema. Y si un guardia dominicano mata a un haitiano, hay otro problema. Entonces lo mejor es no crear el ambiente que se puedan desacerbar los ánimos, sino sentarnos en la mesa de negociaciones, que es lo que necesita ese canal ya en la parte final, para que no afecte el aprovechamiento de las aguas, tanto por ellos como por nosotros. Estamos conversando con Carlos Segura Foster, miembro del Comité Central del PLD, y ahora vamos a hablar con el político. Hablaste de la Alianza para el Rescate Nacional. ¿En qué está esa alianza? ¿Era por capítulos? ¿Se ha avanzado? ¿Cómo está eso en la perspectiva al 1 de octubre? A mí me agradó mucho el encuentro donde se hizo el anuncio de Rescate RD,
tuve la oportunidad de reencontrarme con muchos amigos que a pesar de haberse mudado de partido, no habían roto la amistad. Y realmente he repetido muchas veces que sentí una gran satisfacción porque sus saludos fueron muy sinceros. Recibí muchos abrazos, muchos apretones de mano y así se lo correspondí. Yo creo que es un gran esfuerzo porque nuestro país ha caído en una situación tan delicada que necesita del concurso de todos para poder salir a camino. Entonces, Rescate RD se propone eso, rescatar lo que son los servicios como el 911, rescatar que la gente pueda volver a comer, rescatar que tenga servicios médicos, que tenga medicina en las clínicas populares, que tenga medicina de alto costo, que tenga red vial para atender a la gente que tiene inconvenientes en la carretera. En definitiva, a rescatar las condiciones materiales de existencia que fueron propios de los gobiernos del PLD, el gobierno que hizo posible que este país tuviera alto crecimiento con baja inversión. Un fenómeno que en economía pocos países lo logran, porque generalmente el crecimiento viene acompañado de inversión. Pero para el conocimiento tuyo y de los que nos están viendo y escuchando, en los años de gobierno del PLD, los 5, pero principalmente los encabezados por Danilo Medina, nunca la inflación de los alimentos, o sea, nunca los alimentos aumentaron por encima del índice de precios o el índice de inflación del país, que siempre se mantuvo en el rango meta, pero los alimentos siempre por debajo. Es decir, que fue lo que permitió que aquí todos los indicadores de vida mejoraran. Aquí disminuyó la pobreza, aquí disminuyeron en todos los sentidos, o mejoramos en todos los sentidos, en la parte de la salud, en la parte de educación, aunque quedaron cosas pendientes, pero nosotros fuimos el único gobierno que nos enfocamos en la eliminación del analfabetismo y lo logramos prácticamente faltándonos menos de 50,000 personas para ser certificados. Pero ¿qué ha pasado? Construimos las aulas, las terminamos, las que terminaron no las están aprovechando y las que dejamos a medio terminar, prácticamente en un 85%, tampoco la han terminado. Hemos vuelto a dar clases debajo de árboles, en casas alquiladas, en furgones, y lo que hay es un verdadero disparate, tanto en el área de la salud como en el área de la educación. Sin embargo, en este planteamiento que haces es el caldo de cultivo idóneo para que uno de los partidos de oposición, o todos en bloque, pues conquistaran el poder. Pero hay un tema, y es el hecho de que hay dos candidatos en esa alianza, Abel Martínez por un lado y el doctor Leonel Fernández por otro, con un acuerdo de que el que quede segundo recibe el apoyo del que quede tercero en una primera vuelta si no ganara las elecciones. Lo voy a decir por primera vez en un programa. Por favor, dígalo. No es el que quede segundo o tercero, no. ¿Cómo es? Aquí, óyeme bien. Dime. Aquí hay un deterioro tal de los servicios que aquí fácilmente queda descartado el partido de gobierno en la primera vuelta. ¿Cómo? Así como está oyendo. Está diciendo Carlos Segura Foster que el PRM pudiera quedar segundo en una primera vuelta. El deterioro es tan grande en la población y el disgusto va creciendo en tal magnitud que puede ser que se le haya abierto la puerta para que uno de las dos fuerzas, yo creo que va a ser Abel Martínez, el de la esperanza, el de la juventud, el de la innovación, se vaya en primera vuelta y quede descartado ahí mismo la segunda vuelta y salido del poder el actual gobierno. Pero supongamos que no alcanzara a nadie el escenario de la primera vuelta de ese umbral del 50+1. Entonces, en ese caso, la mayoría de mediciones apuntan a que el doctor Leonel Fernández, con la fuerza del pueblo, pudiera quedar en una posición más ventajosa que Abel Martínez. ¿Estaría en ese contexto el PLD listo para reasumir a su otrora líder, el doctor Leonel Fernández? Eso ya está cambiando. Ya ahora los estudios que se están haciendo apuntan que el próximo presidente va a ser Abel Martínez. ¿Y por qué la gente tiene la percepción de que Abel arrancó con buen pie, siendo la novedad del proceso, pero como que se rezagó un poco? ¿Ve más bien a Danilo que a Abel? ¿Cómo es esto? No. Nosotros tenemos las razones reales de eso, porque una campaña se implementa por fase y nosotros no podemos, la población sabe que hubo
inconvenientes en una fase de crecimiento cuando se lanzó el candidato y que se interrumpió por razones que todo el mundo sabe, pero tan pronto se ha reintegrado a la campaña nuestro presidente del partido, Danilo Medina, eso comenzó a una velocidad tal que realmente ya nosotros tenemos la seguridad que con el trabajo que se está haciendo nos vamos y en la primera vuelta. Estamos conversando con Carlos Segura Foster, 4 veces administrador del Banco Agrícola y también miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Hay algo importante ya al cierre, querido amigo, y es el hecho de que la alianza tiene varios niveles. Y ahora tenemos el marco de que primero va lo municipal. Hay algunas demarcaciones en donde no hay como una definición clara de una cuantía de votos importantes. Por ejemplo, el Distrito Nacional. ¿Qué está pasando con la alianza en el Distrito Nacional? ¿Va a ser Domingo Contreras? ¿Van a apoyar a Paz? ¿Será Omar Fernández senador? ¿Llevará a Iván Lorenzo o a José Dantes de senador? ¿Cómo va esto de la alianza aquí? Una de las cosas que yo he aprendido en mi militancia en un partido que la minoría se acoge a las decisiones de la mayoría. Centralismo democrático. Y que además cada organismo tiene responsabilidades. Es tener fe en lo que acuerden nuestros dirigentes. Yo creo en la sapiencia de mi dirección de partido, creo en la sapiencia de quienes han sido comisionados y como es una responsabilidad de las comisiones y del comité político el asunto de la alianza, yo que apenas soy miembro del comité central, pues lo que tengo que actuar a favor de ellos y tener la esperanza de que ellos, como han acostumbrado en el pasado, van a tomar las mejores decisiones por el bienestar del país, por encima de todo, pero también por el bienestar de los partidos que representan. En este minuto final, a toda la población dominicana que te escucha y te ve por la Z101, para que des ese mensaje de exhortación de por qué votar por tu candidato presidencial, Abel Martínez, del Partido de la Liberación Dominicana. Primero, porque Abel es la parte proactiva de lo que debe ser el rescate de nuestro país. Porque Abel rescató una ciudad que encontró en el abandono y la transformó para bienestar de los santiagueros. Esa misma actitud de bienestar la va a crear cuando, al igual que en Santiago, él enfrente los problemas del país. El que cambia una ciudad, cambia un país. Tengan la seguridad de que Abel será el presidente que transformará para mejor lo que nosotros hemos hecho bien en el pasado. Hermano, gracias por haber participado. Hemos conversado con Carlos Segura Foster, 4 veces administrador del Banco Agrícola y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Con esto concluimos la entrega de la noche de esta noche. Nos despedimos, no sin antes recordarles que mañana estaremos a las 7. Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Llévatelo, Francis.